El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Se cumplen 20 años del llamado Tamayazo y la sexta entrevista a don Rafael Simancas para que vuelva a denunciar cómo le robaron el partido dos personas que él mismo había incluido en su lista. La verdad es que, sobre todo lo que se publicó el Tamayazo, hay muchas cosas que se dan por hechas, pero nunca se han podido demostrar. Para empezar, el Tamayazo en los medios inicialmente no se llamaba el Tamayazo. El nombre con el que la cadena SER y el diario El País intentaron que se conociera era la trama inmobiliaria. Y entonces lo llamaban como otra de la trama inmobiliaria, novedades de la trama inmobiliaria, pero no caló. Y entonces apareció un reportaje del Mundo llamado El Tamayazo, que sí caló y se quedó como el Tamayazo, lo cual ya dio un triunfo al relato que querían unos frente a otros. Se trata de saber qué es lo que hicieron mal. Tal vez se sobreactuó cuando se acusó al Partido Popular de algo que tal vez no haya gestionado bien, pero que los ciudadanos no perciben que fuera algo que el Partido Popular ha organizado. La mayoría de los ciudadanos saben que hubo una trama en Madrid. Vamos a hablar un poco cómo fue el tema del Tamayazo, porque indudablemente el beneficiario de aquel conflicto fue el Partido Popular. Pero en el Partido Socialista Obrero Español hacía bastantes años en el que iban pasando cosas que no se habían estado solucionando hasta que al final la cosa estalló. Sí, quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con dos diputados que han tenido un pequeño percance y quería pedir, por favor, el aplazamiento de la sesión. No conocemos que existan precedentes de que se suspenda una votación porque no estén los diputados, por tanto, debe continuarse con el guión previsto. Lo inesperado es que la sesión no estaba previsto, se ha interrumpido, ha dicho el presidente de la mesa de edad, Carlos Westendorf, durante 5 o 10 minutos. Lo que ha ocurrido es que la diputada Elena Almazán del Grupo Socialista ha comunicado que faltaban algunos diputados de su grupo para iniciar la votación. Se supone que en un parlamento, si hay una votación prevista para una hora, la votación se debe celebrar aunque un diputado no haya llegado aún. Pero el presidente de la mesa de edad, que era el señor Westerport, del PSOE, decidió dar un cuarto de hora de margen para que esos diputados que habían tenido un percance llegaran. Pero el percance era que ya no estaban en la Asamblea de Madrid porque estaban en una habitación de hotel. Se lo ha comentado al presidente de la mesa de edad y ha decidido, después de consultar, suspender la sesión. En ese momento hemos podido ver cómo los diputados del Partido Popular han empezado ligeramente a golpear las mesas a grito de tongo tongo. Del día en que se elegía a la mesa de la Asamblea, no como se quiere decir el día de la investidura de Rafa Simancas, no. Se elegía a la mesa de la Asamblea. De los dos diputados del PSOE que faltarían y que según nos han adelantado serían Eduardo Tamayo y María Teresa Sanz. Carlos Westendorf. Dan causa 55 votos, 53 votos en blanco y un voto para el señor Cavaco. Por lo tanto, dado que se exige en esta segunda votación la mayoría, la persona que ha obtenido la mayoría es doña Concepción Dancausa. Para entender el Tamayazo hay que entender que la Federación Socialista Madrileña, la FSM se llamaba entonces, había una serie de corrientes, pero vamos, las más importantes eran dos. La corriente que podríamos llamar acostista, que lideraba don José Acosta Cubero, miembro de la Asamblea de Caja Madrid, y la corriente que podríamos llamar los herederos del leguinismo, que lideraba don Ramón Espinar Padre, que también era consejero de Caja Madrid. Digamos que el grupo del señor Acosta y el grupo del señor Espinar eran los equivalentes al felipismo y guerrismo que se disputaban el liderazgo nacional del partido. Y a lo largo de los años 90, cuando este enfrentamiento entre felipistas y guerristas madrileños estaba más fuerte y más empatado, apareció un grupo que se dio cuenta lo rentable que podía ser bisagra. Controlando aproximadamente 200 votos, podían decantar los procesos de elección en favor de uno u otro candidato, especialmente si hay primarias. Y esta corriente se llamaba Renovadores de la Base y su portavoz era don Eduardo Tamayo, corriente que controlaba básicamente la agrupación de Buenavista, donde era secretario general don José Luis Balbás González, y la agrupación de Mediodía Sur, donde era secretaria general doña María Teresa Sáez Laguna. Volviendo a Balbás y a Tamayo y a este lío tremendo, usted cuando fue presidenta fue también con el voto de Renovadores. Claro que sí, Tamayo, efectivamente, es que eran la bisagra. Eran los guerristas, que se llaman en Madrid acostistas, y los renovadores, que éramos Jaime Elisabes y yo los que nos presentábamos, con el apoyo de Almunia, de, en fin, de todo el federal, que estaba Ileguina, Rubalcaba, etcétera. Entonces, la bisagra, que eran los balbases, que antes habían apoyado a los otros, porque ellos se movían,
Era una bisagra, pues bueno, legítima en política, pues también ha habido bisagras, pues, en fin, que han tenido su legitimidad. Entonces nos apoyaron a nosotros, a cambio naturalmente de lo que pedían puestos, pedían una serie de participaciones, de porcentajes, etcétera. Fueron estos de Balbás, que es una plaga que nos entró ahí mientras discutíamos, guerristas y renovadores, se colaron estos que eran simplemente una pandilla de sinvergüenzas, ¿no? Pero el momento clave, la gran oportunidad para esta bisagra del señor Tamayo, fue el año 2000, porque en el año 2000 un joven de León, don José Luis Rodríguez Zapatero, decidió que quería aspirar a ser líder nacional del PSOE. Y para ser líder nacional del PSOE necesitas apoyos en las grandes federaciones regionales del partido. Y en la batalla de Madrid se sabía que los delegados felipistas de Madrid iban a votar en masa a don José Bono y que los delegados guerristas iban a votar en principio a la señora doña Matilde Fernández, la candidata guerrista. Por tanto, si el señor Zapatero y su jefe de campaña, que era don José Blanco, necesitaban un interlocutor en la Federación de Madrid, qué mejor que aquellos bisagras de en medio, el grupo de los renovadores de la base. De hecho, don Eduardo Tamayo fue personalmente quien se encargó de recoger los avales para la candidatura del señor Rodríguez Zapatero, y en el momento del recuento para la elección del nuevo líder del PSOE, el que estaba presente vigilando el recuento en nombre de la candidatura del señor Zapatero era don Eduardo Tamayo. Dado que el señor Zapatero había ganado solo por 9 votos, los renovadores de la base eran 13 delegados, pues ya podían asumirse en gran medida parte del triunfo del señor Zapatero. Y a cambio, ¿qué pedían el grupo del señor Tamayo? Controlar la Federación Socialista Madrileña. Y los únicos delegados de Madrid, los únicos 13 de 58 que le avalamos y que posiblemente le votaron 2 más, según mi punteo, fuimos los renovadores de la base. La tenemos por el único apoderado que teníamos los de Zapatero ahí, que era Eduardo, también, porque Tamayo es el que estaba dentro. Guerristas y felipistas inician una campaña contra que el señor Tamayo sea el nuevo secretario general de la FSM. Felipistas y guerristas consensúan que el nuevo secretario general de la FSM sea don Rafael Simancas. Don Rafael Simancas gana la votación y se convierte en el nuevo secretario general de la FSM. Pero la dirección nacional, es decir, el señor Zapatero y sobre todo don José Blanco, impone que en la ejecutiva tenga que estar don Eduardo Tamayo. El señor Juan Barranco, el último alcalde de Madrid con el PSOE, no tiene muy buen recuerdo del pacto del señor Blanco con los señores Tamayo y Sáez. ¿Usted había tenido algún trato con este sector? Muy poco, pero sí los tuve. Estos eran la gente de Pepe Blanco aquí en Madrid. Y de Zapatero. Sí. Y son personajes de infausta memoria. Eso sí, el hombre fuerte de la ejecutiva es don Antonio Romero, que es quien es nombrado secretario de Organización y también consejero de Caja Madrid, que es algo muy importante, que insisto, en la esfera de poder de Madrid. Yo creo que Rafael Simancas ha tenido un problema político muy importante, que no ha sido el mismo, que está perfectamente publicado quiénes son los que están detrás de Rafael Simancas: Ramón Espinar, Antonio Romero, En la ejecutiva también está doña Ruth Porta, que es secretaria de Política Institucional. Imaginemos el buen ambiente que había en la ejecutiva con el señor Tamayo y la señora Porta, la que ha escrito una tribuna diciendo ojo con estos, compartiendo ejecutiva. Comienza un periodo que va del 2000 al 2003, donde digamos que la ejecutiva de la FSM es todo menos pacífica, básicamente porque el señor Tamayo por un lado y la señora Ruth Porta por otro se acusan de lo mismo, de usar sus cargos políticos para trapichear con sus negocios. Aquí el problema son 2 manzanas podridas. Una eres tú y otra es Ruth Porta. Llegamos al año 2003, enero, quedan pocos meses para las elecciones de Madrid y hay que elegir las listas a los diputados en la Asamblea de Madrid. Y en ese momento es cuando el sector de la señora Porta va a poner toda la carne en el asador y publica en el diario El Mundo una tribuna, es decir, una denuncia de don Enrique Benedicto Mamblona contra el señor Tamayo y el señor Balbás, diciendo que el PSOE no puede fiarse de gente que mezcla negocios y política. La traducción de este artículo es: el señor Tamayo no debe de figurar en las listas a la Asamblea de Madrid. Lo curioso es que El Mundo reproduce el artículo, dice que está firmado por Enrique Benedicto Mamblona, pero se escapa de decirnos quién es Enrique Benedicto Mamblona. Tendría que haber puesto Enrique Benedicto Mamblona, marido de Ruth Porta. Ya saben, la persona que se sienta con el señor Tamayo todas las semanas en la ejecutiva de la FSM. Que estaban ya muy cerca las listas y estaba la batalla en la ejecutiva entre Tamayo y Ruth Porta, pues el señor Balbás pasaba por allí y entonces pues me vi inmerso en esta falsa denuncia, que desde luego tanto don Rafael Simancas me dijo textualmente, según tengo aquí, me transmitió su convicción de que mis actividades empresariales y comerciales son absolutamente legales y que la denuncia de Enrique Benedicto responde a su nerviosismo derivado
de su situación política y profesional. Es lo que me dijo él y lo que yo textualmente le comuniqué al partido en su fecha. Para justificar, distraer y esconder en el ámbito orgánico del partido varios escándalos institucionales acaecidos en diversos ayuntamientos por la política llevada a cabo por Ruth Porta, secretaria institucional. Nuevamente tiene que intervenir para mediar la Dirección Nacional y tiene que convencer al señor Simancas de que en su lista vaya don Eduardo Tamayo. A su vez, el señor Tamayo tiene que aceptar que la lista vaya a doña Ruth Porta y a cambio le permiten que meta a un segundo miembro de su cuota, que es doña María Teresa Sáez Laguna. La ejecutiva se saltaban a Simancas y iban a hablar con Blanco, a hablar con el federal, porque ellos fueron del grupo que apoyaron a Zapatero. Y ellos se creían con el derecho a obtener una serie de prebendas o una serie de correspondencias o contrapartidas por aquel apoyo. Son gente que no tenía que haber estado en este partido jamás. Pero bueno, no solamente los tuvimos en este partido, sino que los pusimos en la lista y en el pecado llevamos la penitencia. Y aquí, según el señor Tamayo, él aceptó ese acuerdo a cambio de un porcentaje de cargos en caso de que el PSOE consiguiera la presidencia de la Comunidad de Madrid. Eso de los porcentajes ya lo había padecido doña Cristina Almeida en la etapa en la que ella fue líder del PSOE en Madrid, en las elecciones del año 99, y no tiene muy buen recuerdo de aquello. Y yo también, nos quedamos a la siguiente, que yo no fui y se ganó, pues salió el tamallazo, porque eran las peleas. Yo no me quise entrar en el PSOE fundamentalmente por las peleas que había en Madrid, porque yo tuve que pasar también lo mío. El resultado de aquellas elecciones abre las puertas a que el PSOE pueda en efecto gobernar en la Comunidad de Madrid, pero no en solitario, gobernar en coalición con Izquierda Unida. Y lo primero que iba a hacer Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid es pedir también para ellos un porcentaje de puestos, dado que de ellos dependía la gobernabilidad. Y si había un porcentaje de puestos para Izquierda Unida, se reducía el porcentaje de puestos para los grupos del señor Tamayo y la señora Porta. El señor Tamayo pide reunirse inmediatamente con don Antonio Romero, el hombre fuerte de la ejecutiva de la FSM, para que le confirmen si tiene garantizada la cuota que le han prometido. Esa reunión se va aplazando, le van dando largas, y finalmente esto acaba en la gran explosión del 10 de junio del año 2003. Me dirijo a la señora Sáez y le digo: Maite, nuevamente nos ha engañado Antonio Romero. Y con estas palabras yo le digo en ese momento: Maite, yo no aguanto más y me voy. Tú haz lo que consideres oportuno. Es en ese momento cuando yo tomo la decisión de abandonar la Asamblea de Madrid. Según dijo el señor Tamayo el mismo 10 de junio, él solo quería dar un susto a la Dirección Nacional, haciéndoles perder la presidencia de la Asamblea, pero que en la investidura se comprometía a votar a don Rafael Simancas para presidente, siempre que el señor Simancas le garantizara una serie de cosas. Es un toque de atención al compañero Rafael Simancas. A lo que don Rafael Simancas dijo que se negaba a ser presidente de la Comunidad de Madrid con el voto del señor Tamayo, que era expulsado del Partido Socialista junto a doña María Teresa Sáez Laguna. El señor Tamayo y los dirigentes del Partido Popular saben perfectamente que yo no aceptaré nunca ser presidente de la Comunidad de Madrid con el apoyo, por acción u omisión, tácito o explícito, de dos corruptos. La Cristina Alberdi, que en ese momento era diputada y que fue una de las que más criticó la gestión del PSOE de todo aquello, acabó suspendida y expulsada del PSOE y acabando en la órbita más bien del Partido Popular. Mal. Lo primero que ha ocurrido en el Partido Socialista es que el problema se planteó como una trama similar a la del 23F, un antes y un después, poco menos que la cúpula del Partido Popular estaba impidiendo el resultado de las urnas. Eso ha sido un disparate que está verdaderamente derrumbado. Y cuando estalló la crisis de Caja Madrid, el PSOE aprovechó para hacer limpieza y expulsó a buena parte de los dirigentes del partido en aquella ocasión. Don José Acosta Cubero fue expulsado del partido, don Ramón Espinal Padre fue expulsado del partido, don Antonio Romero fue expulsado del partido. Desde el tamallazo después no levantamos cabeza. Capítulo aparte merece el Partido Popular de Madrid, que como pocos sabía perfectamente lo que iba a pasar, o al menos algunos de sus dirigentes sabían lo que iba a pasar porque hay unos contactos que se han evidenciado. Pero lo que está claro es que el Partido Popular no podría haberse aprovechado si el PSOE no se lo hubiera puesto a huevo. Porque una cosa que se ha demostrado como destructora de partidos, como le pasó en su momento a la UCD, es que haya partidos dentro del partido. Hasta el punto de que la lealtad sobre una corriente sea más importante que la lealtad sobre el partido. Quizá los que están constituyendo Sumar tendrían que tener un poco en cuenta el riesgo que tiene permitir que haya corrientes muy fuertes dentro de los partidos. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.